veo que esto va a chocar, es inminente, en un caso que realmente duele, al día de hoy duele, todo un desastre. Yo, para poder pasar esa versión tan horrible, la verdad que hay que estar en pedo. Buenas, ¿cómo andan? Esto es Cosas de Nerds y hoy vamos a estar hablando de varios casos de personajes de la cultura geek, de la cultura nerd que amamos, pero que tuvieron adaptaciones live action olvidables, desastrosas, un fracaso total. Tal es así que hay algunos actores que dijeron que ese papel puntual fue el peor de su carrera. Algunos otros se tuvieron que emborrachar durante el rodaje para poder atravesar lo que estaban viviendo. Así que hay varios casos, varias franquicias que vamos a estar tocando. Así que dicho todo esto, arrancamos con el video. Y arranco este repaso con el caso de He-Man, que si bien en este 2026 tuvo una adaptación que en cuanto a la crítica generalizada fue más que aceptada, Nicolás Galatzin nos dio un Adam, un He-Man realmente muy pero muy a la altura, cómo nos mostraron todo lo que puede brindar Eternia, ese mundo tan maravilloso que conocimos en la serie animada de los 80, que nació porque había que vender juguetes y demás. Bueno, realmente eso estuvo muy bien, pero no así lo que sucedió en el año 1987, cuando se estrenó el primer live action de Master of the Universe con Dolph Lundgren como el protagonista. Un protagonista que fue muy criticado por ese acento sueco, ese inglés con ese acentito que no terminaba de enganchar. Lamentablemente el tipo no podía hacer demasiado, es su origen, pero bueno, no logró convencer desde ese punto de vista. Tampoco es que tuvo demasiado para desplegarse. Lo suyo era más bien el aspecto físico, tener ese físico imponente. Recordemos que venía a ser Iván Drago en Rocky 4, ese ruso tan imponente desde lo físico, tan musculoso, y bueno, daba el aspecto para He-Man, y eso era por lo cual lo contrataron, no tanto por lo que podía llegar a interpretar, y más en una película de este estilo, de fantasía. Pero bueno, lo cierto es que el bajo presupuesto fue una piedra en el camino fundamental. Tal es así que ni siquiera pudieron mostrar demasiado o pudieron recrear demasiado Eternia. Con el poco dinero que contaban, la historia se trasladó más bien a los suburbios de California. Le encontraron la vuelta para llevarla a algo más terrenal, y no salió bien. Desde ningún aspecto salió bien. La caracterización de los personajes, tampoco los efectos, obviamente. Realmente un desastre, y además tuvo la mala suerte que cayó a destiempo, cayó demasiado tarde este live action, porque ya la serie animada se había dejado de emitir en ese momento, y también el furor que hubo por los juguetes y por la línea de juguetes ya no era el mismo, ya había caído muchísimo, habían pasado los años de furor y de gloria de la línea de juguetes y también de la serie, entonces también la peli cayó bastante a destiempo, así que bueno, una adaptación de He-Man realmente olvidable. Gracias a Dios apareció en este 2026 la de Nicolás Galatzin. Y recuerda, si cada día dedicas 10 minutos a cagar en el trabajo, a final de año tu empresa te habrá pagado 40 horas por tus mierdas. ¡Hasta la próxima! Y el siguiente en la lista es Steve Rogers, el Capitán América. Claro, uno dirá, la versión de Chris Evans fue la definitiva, fue espectacular. Creo que nadie tiene dudas sobre que es el Capitán América definitivo, aquel que vimos durante buena parte del UCM y vamos a volver a ver, por ejemplo, en Avengers Doomsday. Pero mucho antes de tener a ese Capitán América definitivo, tuvimos un par de intentos que Marvel seguramente quisiera olvidar, hubiese querido que nunca hubiesen sucedido, porque fueron dos productos otra vez con muy bajo presupuesto. No se invertía ni se confiaba demasiado en este tipo de películas de superhéroes o de fantasía o de ciencia ficción, como lo quieran ver. Y uno de los casos fue el de 1979, una película que tuvo a Reb Brown como protagonista. En una versión se les cantó que el Capitán América o que Steve Rogers, en vez de ese origen que conocimos y que a todos nos conecta y nos llega, que es este debilucho que siempre quiere dar todo por su patria y se quiere alistar al ejército y finalmente recibe el suero del supersoldado. No, este tipo en realidad era un ex marín que manejaba una furgoneta ahí media modificada, media extraña, y que tenía un escudo que parecía que lo sacó
de un cotillón ahí medio berreta de barrio, que yo te digo, si un cosplayer se pone eso, ya te digo que no llega ni a pasar la primera ronda de algún concurso. Realmente un espanto esa película, que fue directamente a la tele. Y en 1990, con Matt Salinger como el Capitán América, hubo otro intento también espantoso. Una película que de hecho estaba pensada para el cine, pero fue tan mala que dijeron: no muchachos, no hagamos cagada, porque esto no va a ir nadie, dejémosla solamente si quieren en un videocassette, en un VHS, que alguno, si tiene ganas de gastar un par de dólares, que la compre. Pero la verdad, también le pusieron muy poca onda a todo. El traje otra vez parece sacado de una tienda de disfraces. Realmente un papelón total, un Red Skull con origen italiano. ¿Por qué se les ocurre cambiar tanto las cosas? Bueno, la verdad, 2 papelones impresentables, hasta que finalmente llegó Chris Evans. Gracias a Dios. Y ahora vamos con el caso de la Supergirl de los años 80, puntualmente la película de 1984, que tuvo a Helen Slater como la protagonista. Y no le caigo a la actriz, que de hecho, de las pocas cosas que se rescatan o se salvan de esa película, según la crítica generalizada, y también comparto la opinión, es la actuación, la interpretación de esta actriz, que de alguna manera podemos decir, ¿no?, que se destaca dentro de algo que estaba desde su nacimiento propio destinado al fracaso. Y el común denominador de todos estos casos, o de varios de estos casos que estoy mencionando, es otra vez la falta de presupuesto. No se invirtió en muchas de estas películas que intentaban traernos a la pantalla grande personajes que amábamos y que veíamos en cómics o en dibujitos animados, y por eso terminaron la gran mayoría en los 70, en los 80, en los 90, teniendo resultados realmente paupérrimos. ¿Qué pasó con esto? Pasó lo mismo. Y si además de no acompañar los efectos visuales, si no acompañaba la estética, tampoco acompañó una buena idea de guión. Nos quisieron vender una historia de magia, de brujería, con villanos realmente ridículos. Y si esto no fuera suficiente, también la película tuvo un golpe comercial negativo, que fue la no participación de Christopher Reeve, que estaba todo pautado para que él esté. Recordemos que venía de erigirse, ¿no?, como el Superman del cine, allá por el año 1978, cuando se estrenó la primera de sus 4 películas, que es verdad que la primera es la mejor y después va cayendo en cuanto al nivel, pero es un actor emblemático que interpretó este personaje, y el tipo, cuando leyó el guión, dijo: no, yo de esto, yo me abro, me lavo las manos, yo veo que esto va a chocar, es inminente, que este Titanic choque contra el iceberg, me las tomo. Y eso también fue un golpazo, porque era un empujón que Christopher Reeve aparezca en esta película. Lo cierto es que todo salió horrible, y bueno, se terminó llevando puesto al personaje y también a la buena de Helen Slater, que hizo lo mejor que pudo. Realmente un poquito se salvó, pero lamentablemente la figura en general de esa adaptación live action de Supergirl quedó completamente dañada. Y ahora voy a continuar con un caso que realmente duele. Al día de hoy duele. Y va a ser muy difícil que se pueda sacar esa espina que significó Dragon Ball Evolution, la película de 2009, y lo que hicieron puntualmente. Estoy hablando de personajes puntualmente, más allá de que toda la película es un desastre. Y estamos hablando de Goku. Lo que hicieron con uno de los personajes más queridos por todos los que amamos estas grandes franquicias de la cultura geek, entre ellas ni más ni menos que Dragon Ball, y lo que le hicieron al pobre Goku. ¿De dónde se sacaron esa idea? Con este muchacho Justin Chatwin, que fue el protagonista, que la verdad que no sé qué hizo después, no sé si se logró redimir, pobre pibe, pero tuvo una actuación muy falta de carisma, pero también afectada por un guión y una escritura de personaje que realmente se sacaron de vaya a saber dónde, que el pibe en realidad era un adolescente que iba a una escuela cualquiera de tantas yankees, y el pibe era víctima de bullying, era, viste, el típico que lo agarran para la joda, que lo molestan, no sé qué. Él nada más quería llamarle la atención a Milk, o a Chichi, como le quieran decir, pero la verdad que era lo que se hizo un perdedor, digamos, muy lejos de el Goku más
imponente, confiado, con confianza que conocemos, ¿no? En el manga, en el anime, o ni siquiera adaptaron la versión del niño que sí, es bastante inocente, que quizás bastante analfabeto, hay muchas cosas que desconoce, pero que no le temía nada ya desde los orígenes de Dragon Ball y en esas aventuras con Bulma. Entonces este pibe era todo lo contrario. Y nos lo quisieron transformar en un héroe y nunca tuvo pasta de héroe como estaba escrito, ni tampoco la actuación que nos terminó dando este muñeco. Y la verdad, como les decía, se cagaron absolutamente en todo el material original para hacer toda esa película. Ningún personaje realmente se parece en nada a los personajes que vimos en el manga y el anime. Ninguno, ni Goku, ni Yamcha, ni Bulma, ni Piccolo, ni el maestro Roshi, menos que menos. Todo un desastre, todo un desastre. Apenas si tomaron algún que otro concepto, pero lo desfiguraron como se les cantó. Nada, la verdad, una aberración. Esa película es un espanto y ese Goku live action, ojalá que alguna vez lo hagan bien. Y si no, dejen las cosas como están para hacer esto, por favor. Y si yo les digo que el propio protagonista de esta película de la cual les voy a hablar quiso en otra película, interpretando a otro superhéroe, tratar de eliminar que nunca hubiese existido ese error garrafal de él participando en esta peli, obviamente saben que estoy hablando de Ryan Reynolds y de ese Linterna Verde no olvidable, desastroso, vomitivo, un asco de personaje y un asco de adaptación y un asco de película, esa Linterna Verde de 2011, donde si yo antes les decía que podíamos de alguna manera responsabilizar a la falta de presupuesto y a la poca o nula inversión que había en varias de estas películas, en este caso todo lo contrario, se invirtió $200 millones, un presupuesto más que interesante para poder realizar una película mucho mejor de lo que sucedió. Los efectos visuales son de lo peor que puede haber para una época donde ya estaba muy avanzado eso. Estábamos hablando de que la película se realizó en 2010 y se estrenó en 2011. Y tenemos cosas que se ven horribles, que no puede ser que haya pasado todos los filtros que tiene que pasar una película para que sea estrenada. Evidentemente, no sé, pesó más lo comercial, pesó más los millones que se habían invertido y decir, bueno, esto tiene que salir, y quizás apuró el calendario y bueno, todo se apuró y no estaba terminado porque en definitiva salió con un CGI malísimo, con unos efectos malísimos. Es imposible borrar de la cabeza ese traje tan horrible que se hizo absolutamente por computadora. ¿Se entiende eso? Cuando hay tantas maneras de que un traje se vea real y lo hicieron por computadora. Y mal, y encima mal. O sea, no se veía real, se veía algo impuesto ahí encima del cuerpo del tipo. Obviamente, esa parodia que hizo Ryan Reynolds ya como Deadpool estuvo perfecta, porque realmente, al menos en alguna línea temporal, hubiésemos querido que eso nunca hubiese sucedido, que nunca nos hubiesen dado esa versión del personaje, que además el bueno de Ryan Reynolds le puso ese humor tan característico, pero quedaba muy bien en Deadpool. Acá no era la versión que esperábamos. Otra vez Warner se metió muchísimo en las decisiones de esta película. Bueno, fue todo un caos y fue todo un verdadero desastre. Otra adaptación olvidable. Y seguramente esto haya muchos que no lo sepan, porque es lo más común que creamos que el único Doctor Strange live action fue o es el de Benedict Cumberbatch, esa versión tan brillante que nos ha dado, por la magnitud que tiene este actor, por lo brillante que es en su faceta actoral, sino también por tener detrás toda la maquinaria del UCM que puede hacer una gran versión y puede sacarle todo el provecho desde lo visual a sus poderes, a los poderes del personaje, a la magia. Entonces tenemos ahí un Doctor Strange que realmente estamos todos más que conformes, seguramente. Digo, creo que no hay muchas dudas con respecto a eso de lo que nos entrega Cumberbatch. Pero mucho tiempo antes, varias décadas, tenemos en el año 1978 un primer intento que, como se podrán imaginar, resultó fallido porque otra vez hubo poco presupuesto. Solamente tratar de hacer este tipo de películas, no sé, para expandir y para aprovechar un poquito el éxito de los personajes estos de los cómics. Pero lo cierto es que ese intento de película que tenía a Peter Hutton como protagonista era como una especie de piloto de prueba
para lo que iba a ser una serie de televisión que iba a tener el personaje, que después de ver cómo resultó esta película tan nefasta, decidieron cancelarla, gracias a Dios. Y esta versión de Peter Hutton, la verdad que de hechicero tuvo poco y nada, y de supremo directamente absolutamente nada. Sí, yo creo que si hacía algún jueguito, algún truco con las cartas, era lo máximo de magia que se pudo haber visto en esta película. Como le decía, muy pobre desde los efectos, con tan poco dinero invertido, y que además, por si fuera poco, también cambiaron los orígenes del personaje. En vez de ser ese neurocirujano exitoso y bastante arrogante, este era un psiquiatra ahí medio sumiso, ahí medio como un cero a la izquierda, ¿no? Era un tipo que realmente imponía. Y además de todo esto, solamente lo vimos con el traje icónico azul, con la capa roja, que bueno, obviamente, imagínense con la calidad que tenía, pero bueno, al menos lo vimos con ese traje, pero apenas unos 10-15 minutos al final de la película aparece, caracterizado como Doctor Strange. Nada, todo realmente horrible. Si no vieron eso, no lo hagan. Y ahora llegó el momento de hablar de otro personaje que, sobre todo los nostálgicos, aquellos que nacimos en los 90, inclusive en los 80 también, van a recordar y mucho, y lo tienen en un lugar muy especial de su corazón, que es Mario. Porque seguramente todos hemos jugado más de una vez, y cuando podemos agarrar alguna consola retro también jugamos al Mario Bros. Y la película Super Mario Bros. De 1993 no hizo más que intentar destrozar al personaje, destrozar a la franquicia. Como en el caso que les hablé de Dragon Ball Evolution, también se cagaron absolutamente en el material original, y en vez de darnos ese mundo tan colorido de la ciudad champiñón y de los personajes tan icónicos que conocimos en el videojuego, nos dieron una especie de... lo reinterpretaron en una Manhattan apocalíptica, cyberpunk, mucho más oscuro, más dark. Realmente no sé qué se les ocurrió, la idea, el guión, todo pésimo. Realmente intentar irse tan lejos del material original, y además, otra vez, con problemas de muy bajo presupuesto, es una falta de respeto al personaje, que obviamente estuvo muy mal caracterizado en un contexto donde no podía funcionar de ninguna manera. Este personaje interpretado por Bob Hoskins, y también su compañero de siempre, como es Luigi, que está interpretado por John Leguizamo. Bueno, los dos han dicho, sobre todo Bob Hoskins, que eso fue el peor papel de su carrera, y de hecho los dos, para tratar de sobrellevar todo el caos que era ese rodaje, con tanta gente que también se intentó entrometer y cambiaban todo el tiempo la idea, el guión, todo el tiempo la trama, han llegado a decir que ellos se emborrachaban con whisky entre rodaje y rodaje para poder sobrellevar todo ese caos. Y la verdad, si fuera ellos, para poder pasar esa versión tan horrible, la verdad que hay que estar en pedo, los entiendo. Y voy a cerrar este repaso con un caso que realmente me indigna siempre que hablo de él, que lo recuerdo, que es el Batman de George Clooney. Esta adaptación nefasta de Batman. George Clooney hizo un trabajo lamentable, y obviamente dentro del contexto de una película que la verdad que parecía que querían hacer una parodia de Batman, de realmente contar una aventura más de un personaje icónico, emblemático, un personaje que lo había levantado Michael Keaton y Tim Burton, y nos habían entregado la versión que queríamos, más oscura, más seria del personaje, como más se lo conoce en los cómics, la mayoría de sus historias. Y en realidad esta película, que ya venía de una de Val Kilmer, que empezaba a desteñirse y empezaba a tener un tono un poco más yendo a la comedia, pero esto directamente es una comedia, ¿no? Yo no lo puedo tomar con seriedad todo lo que pasa en esa película, y ni hablar el papel de George Clooney, que creo que lo agarró obviamente por la guita, porque le habrán pagado sus buenos dolarucos, pero no le puso ganas el tipo. Más allá de que tampoco podía hacer demasiado con ese guión, con esa historia completamente pisoteada. Y nos dieron una especie de humor muy parecido al Batman de la serie de los 60, de Adam West, que a ver, está ahí en un rincón, y en mi corazón está, y hemos hablado también
de esa serie, y entendemos que esa serie haya sido así, con ese tono cómico, pero bueno, dejémosla como ahí, metida en una cajita de cristal y como la excepción a la regla. Pero ya a esta altura, y más y ya avanzado en los 90, no podía haber una versión de este estilo de Batman. No es lo que uno pretende ver en el cine de este personaje. Entonces lo que nos dieron fue nefasto. Esos planos culo, el traje con pezones, ridiculizar y sexualizar a los personajes. Nada, lo de George Clooney, impresentable. Y otra vez por la guita, el tipo, más allá de que dijo que había sido su peor papel, que fue la peor experiencia de su carrera y lo que sea, claro, otra vez le pusieron la guita y volvió al menos a interpretar unos segunditos en un breve cameo a Bruce Wayne en el final de The Flash, que bueno, es otra película bastante desastrosa. Pero bueno, lo cierto que su Batman es de lo peor, no solo en la franquicia del murciélago, sino en todo el cine de superhéroes. Es algo realmente vomitivo. Y bien, nerdazos, hemos llegado al final del video. Obviamente hay más casos. Dejen en comentarios algunos que les gustaría que hablemos, a ver si tenemos la cantidad suficiente y armamos quizás una segunda etapa, porque ha habido muchas adaptaciones nefastas, penosas, que dan lástima a estos personajes que tanto queremos y nos duelen justamente por todo lo que los queremos, que los hayan maltratado tanto. Así que bueno, si les gustó el video, dejen ese like, compártanlo, ya saben, todas acciones que nos suman para que cada vez crezca más el canal. Por supuesto, si en general les copa el contenido que tenemos en Cosas de Nerds, suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita, así les llegan las notificaciones cada vez que tenemos un nuevo video en el canal. Y bueno, dicho todo esto, será hasta la próxima vez que hablemos de más Cosas de Nerds.